Entonces, desde el DSM-5 se ha entendido ahora el autismo como un trastorno neurológico, que es un espectro. Es súper importante entender de que como el autismo es un espectro, y muchas veces más que un espectro, una constelación, es un conjunto de muchas características de una persona que a veces pueden ser radicalmente distintas entre una persona autista y otra persona. Entonces, todos estos, en los criterios diagnósticos hay que entender de que en estos tres grandes grupos se tienen que cumplir al menos algunos de ellos, pero pueden ser súper distintos entre distintas personas que sean autistas. Entonces, en la deficiencia de las interacciones sociales, por una parte está la reciprocidad emocional, que tiene que ver con una dificultad de yo poder expresar mis emociones y poder leer también las emociones de las otras personas. No necesariamente tiene que ver con una dificultad de yo sentir las propias. A veces sí, pero más principalmente la comunicación con otras personas. Y eso va muy en la línea de la dificultad para entender y expresar el lenguaje no verbal. Es decir, cómo yo entono lo que estoy diciendo, las muecas que yo hago al estar diciéndolo y todo el resto de mi cuerpo también, que acompaña al mensaje que yo estoy entregando. Ahí es donde personas autistas tienen especial dificultad para entender el sarcasmo y el humor, y también para entregarlo. Muchas veces una persona autista puede decir algo que en su mente iba súper en broma, pero la manera en que la entregó, no la entregó con el lenguaje verbal que justamente expresaba, que eso era una broma. O también yo no poder entender una broma de otra persona porque no alcanzo a leer esas partes que me hacen entender, esto fue sarcástico, por ejemplo. Muchas personas también autistas tienen un bajo contacto visual. Eso va a variar según las necesidades de apoyo que esta persona tenga, el grado, em, pero en general es algo que se da en la mayoría, en alguna u otra medida. Y por último, dentro de las interacciones sociales, la dificultad de ajustar mi comportamiento según las distintas situaciones sociales. Es decir, yo, no sé, en un aspecto formal, estar actuando con una energía, por ejemplo, con un nivel de energía, como si estuviéramos en un aspecto informal. Y eso puede generar de repente complicaciones en mi entorno, ¿cierto? O yo no poder insertarme como me gustaría, si soy la persona autista, en este entorno porque no estoy teniendo todas las herramientas como para poder leer efectivamente el cómo se están comportando las personas en ese contexto. Otra parte tiene que ver con los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Entonces, por una parte son movimientos o fonéticas repetitivas, especialmente las personas que que necesitan mayor apoyo dentro de el autismo tienen fonéticas, es decir, sonidos que pueden hacer y movimientos estereotipados se llaman, que pueden ser, por ejemplo, golpes o movimientos en el fondo que se repiten una y otra vez, que la función que tienen básicamente es poder generar una regulación respecto a una hiper sensibilidad a algún estímulo. Entonces, estos patrones de movimiento y de fonética, si bien ayudan a la regulación, también no se pueden controlar, entonces pueden ser súper complejos para la misma persona autista y al final entrar en una especie como de ciclo sin fin en que me estoy desregulando, aparece esto que me ayuda a regularme, pero no lo puedo controlar y me genera más desregulación. Por otra parte, también está la insistencia en la monotonía. Es decir, las personas autistas disfrutan de lo que se repite una y otra vez, de ocupar la misma ropa, de ver los mismos programas de televisión, por ejemplo, de siempre seguir el mismo camino, de hacer las mismas cosas en el mismo orden, de comer la misma comida, por ejemplo. Y la otra cara de esa misma moneda es una inflexibilidad a los cambios de rutina. Es decir, a una persona autista le puede desregular enormemente que las cosas se hagan distintas a como las hace en su normalidad, o que haya un cambio muy grande en la rutina. Y eso no tiene que ver como con una inflexibilidad, un nivel de personalidad, de decir, esta persona tiene una personalidad complicada. No, es un punto neurológico, que su cerebro funciona de una manera distinta que no permite que computen bien estos cambios en las rutinas. Y muy cercano a eso están los intereses restringidos o intereses muy focalizados. Súper común que las personas autistas tengan un interés así como, esto me encanta y yo sé todo de ese tema o de distintos temas en particular.
también pueden ir cambiando, pero en general, en una persona autista se da ciertos gustos que son bastante estables en el tiempo. Y el último punto, que fue un punto que también nos hicieron pregunta a través de Instagram, que habláramos acerca de la hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales. Y también se le habla acerca de un problema de integración sensorial. Para hablar de esto es súper importante poder entender una primera parte, que es el hecho de que nosotros tenemos dos mecanismos para poder percibir la realidad. Por una parte está la sensación y luego está la percepción. La sensación es la parte biológica que tiene que ver con cómo está entrando un estímulo a mi cuerpo. Por ejemplo, yo cuando escucho algo, ¿cierto? Entran ondas de sonido que todo el sistema de mi oído permite que entre a mi cerebro. Pero luego de eso, es mi cerebro y su neurología la que permite que nosotros percibamos eso de alguna manera. Por ejemplo, ahora están sonando distintas, están ustedes recibiendo distintos estímulos de sonido, ¿cierto? Yo estoy hablando aquí, escucho la voz, escucho de fondo el ruido de la calle, pero como yo estoy poniendo atención a esta charla, entonces el ruido de la calle se me pasa un poco a segundo plano. Pero si ahora estoy hablando del tema, lo empiezo a escuchar un poco más porque pongo atención. Y esa es la diferencia en la percepción y la sensación. O sea, no están cambiando en ningún sentido el cómo están entrando estas ondas de sonido a mi cerebro, pero según la atención que yo le estoy poniendo, el cómo las voy escuchando, cómo las voy percibiendo. En una persona que es autista, tiene un cerebro que funciona de una manera distinta a una persona neurotípica. Sería una persona que no es neurodivergente. Entonces, lo que sucede ahí es que yo puedo reaccionar de sobremanera o por debajo de la norma a estímulos sensoriales, con distintos estímulos. Entonces, por ejemplo, pasa en muchas personas autistas que ciertas luces les afectan más de lo común. Es decir, una luz, por ejemplo, fría, me afecta mucho los ojos o me tengo que despertar y cuando me despierto tengo que tener muy poca luz. Distintas cosas así. Los sonidos, por ejemplo, sonidos estridentes, sonidos muy agudos, de frecuencias en específico, que me pueden molestar. Aquí cada persona autista va a tener sus propias áreas en donde puede ser más sensible que en otras. Las texturas, muy común. Texturas de la ropa que me molesten, texturas de la comida que me molesten. Cosas que sean viscosas o acuosas, por ejemplo, que me molesten. Incluso de pensarlo tal vez me pueden molestar. Se da mucho en personas autistas, por ejemplo, que especialmente que son diagnosticadas de más grande, que de niños, niñas, eran así como, que este cabro es mañoso, ¿cierto? Porque no se come nada de la comida, qué sé yo. Resulta que nunca fue maña. Resulta que tiene un problema de integración sensorial en donde el tomate, que para cualquier otra persona no es ningún problema, para él resulta que es terrible comerlo porque genera un nivel de desagrado tan grande que no lo puede controlar. Y también con las temperaturas puede afectar. Em, También puede generarse en el fondo una hiporreactividad, aunque en general la hiporreactividad, en el fondo que me afecte menos de lo común, no es algo que me genere tanto problema, ¿cierto? Como la hiperreactividad. Es súper importante ahí en ese punto que la persona autista no puede controlar esto. Entonces, ahí es donde se tienen que tomar medidas para yo poder adaptarme mejor al medio o el medio adaptarse mejor a mí, pero no hay mucho que yo pueda hacer a nivel así como, que no te afecte, no se puede.